Ya. Cuando nosotros hablamos de idea, ¿ya? Idea, en términos generales, hace referencia a una oración, ¿ya? Es una oración. Desde ahí nada más tú ya encuentras una diferencia estructural con lo que viene a ser el tema y el subtema, porque estos no tienen forma de oración. Entonces, la idea, en términos generales, es una oración. Por eso es que cuando nosotros definimos la palabra oración, quiere decir conjunto de palabras que representan una idea, ¿no? Idea y oración son lo mismo, ¿ya? Y si hablamos de una idea principal, ¿no? Nos referimos, a ver, vamos a leer el concepto que hemos considerado aquí. Dice, es la idea más importante del texto y tiene la capacidad de resumir o englobar su contenido. En esta característica se parece al tema. El tema también resume o engloba todo el contenido del texto. La idea principal también, ¿ya? Generalmente está apoyada por ideas secundarias, ¿no? La idea principal no es la única oración que vamos a encontrar en el texto, sino que a partir de ella hay algunos detalles, hay datos adicionales, hay ejemplos, hay explicaciones, aclaraciones, puntos de vista, etcétera, 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 que constituyen ideas secundarias y que sirven de apoyo al sustento de la idea principal. Es como si los secundarios estuvieran para ayudar a que la idea principal sea más sólida, ¿ya? De eso se trata. Pero la que reina es la principal. Y tiene forma de oración, lo que les decía hace un momento, ¿no? Es decir, está formada por sujeto y predicado. Ustedes saben bien claro que estructuralmente una oración está constituida por un sujeto y por un predicado. Para recordar un poquito más, sujeto es, así nos decían en primaria, ¿no? Persona, animal o cosa de quien se está hablando en la oración, y el predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Ya? Entonces, eso es una idea principal, ¿no? Tiene forma de oración. Y esta parte, jovencitos, esta parte, queridos estudiantes, es muy importante, ¿ya? Muy, pero muy importante. Y acá vamos a detenernos un ratito. Una idea principal puede ser explícita o puede ser implícita, ¿ya? Puede tener esas dos formas. Decimos que una idea principal, a ver, un ratito, vamos a ponerlo por aquí. Una idea principal es explícita cuando se encuentra presente en el texto, ¿ya? Se encuentra presente en el texto, ¿ya? Cuando lo tenemos de esa manera, la idea principal es explícita. Es decir, que la idea principal es una de las oraciones que están presentes en el texto. O sea, de todas las oraciones que tenemos ahí, una de ellas es la principal, es la central. Esa es la idea principal explícita, ¿ya? En cambio, hay ideas principales que nosotros tenemos que deducirlas. Cuando te digo deducirlas, quiere decir que tenemos que sacar conclusiones, ¿ya? Es decir, esa idea principal no está explícitamente en el texto, sino que tú a partir de lo que te dice el mismo, tienes que sacar conclusiones y formar una idea que sea la que englobe todo ese contenido del texto. Se forma a partir de una deducción. Entonces, idea principal implícita, vamos a decir, cuando no está presente en el texto. Listo. En pocas palabras, ¿no? En pocas palabras. Ahí está. No sé si hubiera alguna pregunta, tal vez. Si es que la hubiese, por favor háganmela saber, ¿sí? Si hay alguna duda, pregunta. No te quedes con ella. ¿Ya? Primero vamos a ir por lo más sencillo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos ideas principales explícitas, o sea que están presentes en el texto, estos textos se clasifican en cuatro, ¿ya? 4 tipos de textos.
Tenemos los textos analizantes, los textos sintetizantes, los encuadrados y los paralelos. Vamos a ver, ¿qué cosas son los textos analizantes? Este tipo de textos son aquellos que tienen la idea principal. A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizar el texto. Y ustedes van a ver en dónde está la idea principal. Primero, a ver, respóndame en el chat o mejor verbalmente. ¿Cuántas oraciones tiene este texto? Que es un párrafo, vale decir, ¿no? ¿Cuántas oraciones tiene? Tiene 3, profesor. Ya, Jesús me parece, decía 3. Ya, Tiene 4, profe. 4. 4. 3. A ver, otra participación por ahí que dice Ingrid. A ver, Juan Jesús, Marcelo, Juan Diego, Abías, Jonathan. A ver, por favor, participen. 4 dicen. Oraciones, profesor. Ya, 3, 4, muy bien. Vamos a ver. 3, profesor. 3 nos dicen por ahí. Es una necesidad, dice, imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Ya, primera idea. Sin las drogas habría una considerable disminución del número de muertos o piltrafas humanas por ellas causados. La droga provoca, hace que las personas se conviertan en verdaderas piltrafas, desechos, ¿no? La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Ya, muy bien. Además, dice, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo, daño, ¿no? Y hasta entonces tenemos 4 oraciones. Muy bien, chicos, 4 oraciones. Si sabemos que este texto tiene su idea principal explícita, quiere decir que una de estas 4 oraciones es la principal. ¿Cuál sería? A ver, ¿la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es aquella idea que tiene la capacidad de englobar a todas las demás? Tenemos acá nuestra idea número 1. Tenemos acá nuestra idea número 2. Tenemos acá nuestra idea número 3. Finalmente. La número 3, profesor. La número 3, profesor. Ya, nos dicen por ahí la 3. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la principal? Profesor, una pregunta. A ver. Nosotros hicimos el texto 3 de la primera mujer, el premio Nobel. ¿Perdón? Nosotros hicimos el texto 3 de la primera mujer premio Nobel. Ya. Porque acá como que todavía no lo hicimos. Ya, el texto que viene... ya, del anterior material. ¿Te refieres a ese? Sí, ese texto ya lo van a desarrollar ustedes ya en casa. Lo resuelven y me envían la evidencia. Me olvidé de decirles, jóvenes, con el imprevisto esto de la laptop, me olvidé de comentarles. Ustedes ya van a desarrollar ese texto, ese que está al final, y me envían, por favor, las evidencias, ¿ya? Me envían sus fotos para que practiquen en casa, pues. Es un texto pequeño que lo pueden hacer, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta. Entonces, ¿cuál será el texto, la idea principal aquí? La número 3, profesor. La número 3, nos dicen por ahí. Ya vamos a analizarlo, ¿ya? Es una necesidad imperiosa, dice, desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Ya, o sea que necesitamos desterrar el consumo de las drogas, ¿no? De nuestra sociedad. Sin las drogas, dice, habría una considerable disminución del número de muertos o piltrafas humanas. Ya, si tú te das cuenta, esta oración que está aquí, esta idea, nos habla de por qué deberíamos eliminar las drogas de nuestra sociedad, lo que dice nuestra idea número 1. La segunda es la causa por la que deberíamos hacer lo que dice la primera idea. Seguimos. La sociedad se libraría a sí misma. Miren, esa es otra razón, miren.
La sociedad se libraría, asimismo, de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Ah, ya, o sea que librarnos de asaltos y robos es otra razón por la cual deberíamos desterrar el consumo de drogas. Entonces, esta idea tercera también sirve para sustentar a la primera. Además, cuando te dice además, mira, esto de acá ya es una pista de que esta no es una idea principal, sino una secundaria, porque además quiere decir que vamos a agregar algo más, o sea, es un agregado lo que viene, entonces no puede ser principal. Además, determinaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Mira, esta es otra de las razones por las cuales deberíamos eliminar las drogas. Entonces, si tú te das cuenta, las ideas 2, 3 y 4 son razones por las cuales deberíamos cumplir lo que dice la primera idea. Por consiguiente, la idea principal sería la idea número 1, ¿verdad? Esa sería la idea principal. Ya está. Entonces, esta de aquí que está subrayada es la idea principal. Profe, ¿y qué tiene que ver eso con textos analizantes? Los textos analizantes son aquellos que tienen la idea principal al comienzo del texto, ¿ya? Eso grábatelo bien. Texto analizante porque tiene la idea principal al inicio del texto, ¿ya? Entonces, ese es el texto analizante. Luego pasamos a los textos sintetizantes, ¿ya? Sintetizantes. A ver, facilito para ti. ¿En dónde se ubica la idea principal de los textos sintetizantes? ¿En dónde está? Es el mismo texto, por si acaso. En la oración 2. En la 2. Ya, Davor nos dice en la 2. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dicen sus demás compañeros? Jonathan, Abías, Juan, los dos Jesús, los Jesuses. Es el mismo texto que el anterior, ¿eh? Es el mismo, solamente que está en otro orden. Las ideas están en otro orden. Profesor, la idea principal se encuentra al final. Muy bien, María, excelente, muy bien. La idea principal en este texto es la misma, miren, solo que en este texto está al final. Sin las drogas habría una considerable disminución del número de muertos piltrafas humanas por ellas causadas. La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Otra idea. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Es, pues, una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la última idea termina solidificando y representando todo el contenido de lo antes dicho? ¿Ya? Todo el contenido del texto, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, luego tenemos y texto sintetizante porque tiene la idea principal al final del mismo. Textos encuadrados, a ver, ¿en dónde está la idea principal aquí? Es el mismo texto, ¿ah? Digamos que el texto encuadrados tendría, como decir, el mismo que los textos analizantes. Al inicio. Digamos. A ver, lean. La misma idea principal. No puede ser igual que el analizante, pues porque si no, no habría la necesidad de hacer una nueva clasificación. Alguna diferencia tiene que haber. En la primera oración, profe. Ya, lo tiene en la primera oración. Bueno, a ver, analicen. A ver, ¿qué nos dice el chat?
Son semejantes. Ya. Pero si me dice que está al inicio, sería lo mismo que el analizante. No, hay una diferencia en realidad. Muy importante. Vamos, chicos. Ya, mira. No cabe duda de que está presente al inicio, ¿verdad? Ya, mira, es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Sin las drogas habría una considerable disminución del número de muertos o piltrafas humanas por ellas causados. La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Hasta ahí, si el texto terminara ahí, sería analizante, sin lugar a dudas. Pero mira lo que dice la siguiente idea. Debemos acabar con la drogadicción antes de que sea muy tarde para nuestro pueblo. Si tú te das cuenta, esta última idea está en la misma categoría que la primera. Es decir, está en el mismo nivel de importancia que la primera. Por consiguiente, también debe ser considerada como idea principal. ¿Ya? Profe, pero dos ideas principales, así es, estimado estudiante, porque ambas están en la misma categoría. En realidad es una misma, solo que está repetida dos veces, ya con diferentes palabras, porque tienen el mismo sentido ambas. Entonces, textos encuadrados, aquellos que tienen la idea principal al inicio y al final, ¿ya? Una misma idea al inicio y al final. Ese es un texto encuadrado. Ya está. Luego vienen los textos paralelos, ¿ya? Paralelos. A ver, lee, por favor, y dime cuál o dónde está ubicada la idea principal en los textos paralelos. Esta información, jóvenes, es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque cuando tú vayas a postular a la universidad, te van a hacer este tipo de preguntas también, ¿ya? Te ponen, ¿qué clase de texto es por la ubicación de su idea principal? Te ponen un texto y te dicen abajo ya, analizante, sintetizante, paralelo, encuadrado. Es Tenemos importante. que analizarlos nosotros, digamos que... Profe, A ver, en el último, en el texto, o sea, los 3 oraciones que hay, o 2, sí, 3, su significado de los 3 son iguales, o sea, no tendría que ver ni una pequeña diferencia. muy bien, muy bien. Los textos paralelos son aquellos en los cuales sus ideas todas están en un mismo nivel de importancia. No hay distinción aquí. Se puede decir que todas son principales, ¿ya? Entonces acá no hay ubicación, pues. El concepto que se toma de un texto paralelo es el siguiente. Son aquellos textos en los cuales la idea principal está en todo el texto. ¿Ya, jóvenes? Porque no hay una distinción de categorías ahí, no hay una distinción de niveles de importancia, ¿ya? Esos son los textos paralelos. Entonces, a ver, vamos a hacer un cuadrito bastante didáctico, ¿ya? Para resumir todo lo que hemos estudiado en estos ejemplos, todo lo que hemos aprendido. Vamos a resumir toda la información aquí. Vamos a poner un poquito más arriba. ¿Ya? Se puede notar también en el cuaderno, ¿no? En el cuaderno. Claro. A ver, si decimos analizante, ya vamos a poner por acá. A ver, analizante. Tenemos el sintetizante. Tenemos el encuadrado. Y tenemos... ¿Cuál es el último?
El paralelo. Paralelo. Muy bien. Si decimos analizante, en una sola palabra, ¿cuál sería? Analizar. Inicio. Ah, inicio. Estamos hablando por tipos de texto de acuerdo a la ubicación de su idea principal. Si decimos sintetizante, entonces diremos final. Final. Claro. Si decimos encuadrado, entonces diríamos inicio Inicio y final. final. Muy bien. Y si decimos paralelo, entonces Todo. sería todo Todo. el texto. Eso es, en resumen, jóvenes, la clase de texto o las clases de texto de acuerdo a la ubicación de su idea principal. ¿Ya? Es analizante cuando la idea principal está al inicio. Es sintetizante cuando la idea principal está al final. Es encuadrado cuando la idea principal está al inicio y se repite al final. Y es paralelo cuando cuando la idea principal está en todo el texto. Anótalo porque acá te voy a enviar un nuevo link para una nueva evaluación, ¿ya? Al toque nomás, nos quedan 10 minutos. Anda anotándolo mientras yo voy generando el link para la evaluación. Ya tu trabajo va a ser descubrir cuál es la idea principal en cada uno de los textos que te voy a presentar. Son textos pequeñísimos por si acaso, ¿ah? No se deja ganar el primer puesto nuestro amigo Falcón. Está ahí bien sujetado a ese lugar del podio, ¿ah? Vamos a ver si lo sigue manteniendo. ¿Lo va a lanzar en el chat, profesor, o el WhatsApp? Sí, en el chat y en el WhatsApp, ¿ya? Pero primero lo voy a lanzar en el chat. Ahorita estoy generando el link, ¿ya? Unos segunditos. Ya lo copié. ¿Listos, jóvenes? Aquí va. Ahí va. Ahí está, ¿ya? Está en el chat. Y también ya lo puse. Ahorita lo voy a poner en el WhatsApp. La clave está en saber identificar cuál es la idea principal, ¿ya? Esa es la clave. Ya lo lancé en el grupo de WhatsApp también. Yo creo que unos 6 minutos son suficientes. Avisan y me van, acaban y me van avisando, ¿ya?